Bien. Y bien, bueno, sería la tercera parte de la sesión, lo que es transgresiones a la religión. ¿Y qué es lo que pasaba con la persecución de todas aquellas prácticas que se consideraban heréticas y contrarias a la fe? Es muy importante tener esto presente porque si bien tenemos el auge, como ya hemos visto, de la empresa evangelizadora durante el siglo XVI, ¿no? Y la subsistencia de la administración de las doctrinas en manos de los religiosos, también vamos a tener el gran problema de la transgresión, ¿no? Y esta transgresión está presente en toda la población del virreinato de la Nueva España, o sea, no únicamente entre los indios, pero sí digamos que los dos grandes tópicos en cuanto se habla de transgresión a la religión va a ser la herejía, ¿no? Va a ser como los dos grandes problemas, ¿no? Así, para perseguir a la primera, tenemos la Inquisición. Ajá. Algo que es muy importante es diferenciar la Inquisición europea del Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España. La Inquisición europea, digamos como a manera de antecedente y a muy grandes rasgos, va a ser creada durante la Edad Media para luchar contra la herejía, principalmente contra la herejía cátara. Habrá primero una Inquisición episcopal que se establece en 1163, seguida de una Inquisición monástica hacia 1232 a cargo de dominicos y posteriormente de franciscanos. La Inquisición, sobre todo en España, va a tener un matiz muy distintivo, y es que fue un instrumento de control de la monarquía. Va a vigilar la pureza de la religión y se reintroduce sobre todo a partir del gobierno de los reyes católicos. Así, por ejemplo, desde el gobierno de los reyes católicos y hasta Carlos V, vamos a tener principalmente procesos contra judaizantes y moros conversos. Del gobierno de Carlos I a Carlos II, principalmente la necesidad de impedir la introducción del protestantismo. Y durante el gobierno de los Borbones, aquí ya vamos a ver que se persiguen principalmente doctrinas ilustradas, ¿no? Como la de Voltaire, y aquellos que son culpables de infidencia, ¿no? O de estar eh, pronunciando discursos o teniendo prácticas que van a ser contrarias a la figura del rey. Obviamente, la Inquisición en Nueva España va a heredar mucho de lo que va a ser la Inquisición española, ¿no? Sobre todo como esta eh, tribunal que funciona un tanto como brazo represor de la monarquía. Tenemos aquí el escudo también de la Inquisición, está el brazo que sostiene una cruz que la implanta sobre el mundo, y las iniciales IM, ¿no? De justicia y misericordia. Aquí van a ser algunas de las variantes que va a tener el sello, que aparece comúnmente tanto en los documentos de Inquisición como en los edictos generales que se van a estar publicando. Y aquí tenemos la vista de lo que va a ser el edificio del Santo Oficio ya para el siglo XVIII. Aquí en la Ciudad de México, seguro lo conocen, en lo que es la Plaza de Santo Domingo. Al igual que la Inquisición europea tuvo una serie de etapas, también la Inquisición en Nueva España va a tener sus diferentes niveles de organización. La primera va a ser la llamada Inquisición monástica, que va a funcionar entre 1522 a 1535. Va a estar administrada los primeros 2 años por los franciscanos y después por los dominicos. Después vamos a tener la Inquisición episcopal, que va a funcionar entre 1535 y hasta 1571, y ahí es donde vamos a tener principalmente a Zumárraga y a Montúfar, ¿no? Y en esta etapa es donde se va a llevar a cabo el principal cisma en lo que va a ser en lo referente a la persecución de la fe, y donde vamos a tener la diferenciación también de calidades, ¿no? De esta sociedad novohispana. Y esto va a ocurrir a proceso que se va a llevar a cabo en 1539 contra don Carlos Chichimecatecutli, que era cacique de Texcoco, y que va a ser juzgado muy severamente por Zumárraga como responsable
como acusado de idolatría, de poligamia, de guardar figurillas en su casa, de la diosa Xochiquetzal, etcétera, ¿no? Este proceso fue muy rudo porque se consideró que el cacique era culpable de idolatría, por lo tanto de herejía en este momento, y va a ser quemado, ¿no? Relajado al brazo secular. La situación va a generar una gran disquisición eclesiástica en torno a si se podía o no juzgar a los indios que eran neófitos en la fe como a los cristianos viejos, con la misma rudeza. Entonces, toda esta serie de debates escaló tanto que dieron por resultado la exclusión de los indios de la jurisdicción inquisitorial. Y esto por Real Cédula a partir de 1575, pero de facto funcionó desde la misma creación del Tribunal del Santo Oficio, que se funda en 1571, y tenemos al primer inquisidor, que era don Pedro Moya de Contreras. Entonces, realmente la primera gran escisión que vamos a ver aquí, que va a ser muy importante para el estudio de la religiosidad novohispana, es que los indios estaban fuera de la jurisdicción inquisitorial desde la fundación del Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Y todo a raíz de este proceso llevado a cabo por Zumárraga. Así, por ejemplo, los discursos que nosotros podemos encontrar en las crónicas en torno a la quema de ídolos, a la destrucción de los templos, se van a llevar a cabo durante esta primera etapa de la Inquisición monástica, ¿no? Y aquí tenemos varios grabados que se hicieron populares en torno a esto, ¿no? Donde se está implantando la cruz y huyen los demonios, como este que vemos aquí, que es de la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, o esta famosa quema de ídolos, que también se encuentra en la descripción de Diego Muñoz de Camargo. Y realmente hay que ir diferenciando entonces esta etapa en donde los indios sí estuvieron sujetos a la jurisdicción de la Inquisición monástica y episcopal, y el momento en el que se establece el Santo Oficio de la Inquisición. Establece a partir del 25 de enero de 1569 por Real Cédula, aunque realmente está en funcionamiento a partir de 1571. La exención por Real Cédula se da en 1575 y es un tribunal que abarca una territorial muy, muy vasta. Son 3 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de los arzobispados de México, de Tlaxcala, de Michoacán, de Oaxaca, de Nueva Galicia, de Yucatán, Guatemala, Verapaz, Chiapas, Honduras, Nicaragua y las Islas Filipinas. Eso es una extensión territorial que supera por mucho la extensión de los tribunales españoles. La Inquisición va a depender, obviamente, del Consejo de la Suprema. Algunas de las causas que no pueden ser solucionadas en este territorio van a requerir de consultas con este consejo. Igual algunas de las causas que van a solicitar mayor discusión entre los eclesiásticos, se encuentran algunas, una parte aquí en el Archivo General de la Nación, en el ramo Inquisición, y otro en en el Archivo de Indias, por esta comunicación que se establecía con el Consejo de la Suprema. Entonces es muy importante ver que algunas de las causas tienen este doble referente. Tenemos a 2 inquisidores mayores que van a ser nombrados por la corona. Se va a integrar también por un juez ordinario, que son nombrados generalmente por el arzobispo y que va a ser el representante del provisorato. O sea, como tal, no es un funcionario inquisitorial, sino que está ahí para detectar aquellos casos en donde los indios tengan algo que ver o sean sospechosos de alguna actividad ilícita y poder remitirla a él a su vez al provisorato. Vamos a tener también a calificadores, que en general son frailes nombrados por la audiencia, son siempre versados en teología y encargados de elucidar los hechos heréticos. Vamos a tener al secretario del secreto, que autorizaba actas, despachos y edictos. También está el promotor fiscal, que promovía los procesos formulando la acusación del inculpado. Los consultores, que siempre son juristas encargados de precisar la responsabilidad de los denunciados o autodenunciados, porque también se daba el caso.
Los comisarios, que ya eran los encargados de representar al tribunal, que esos van a ser los eclesiásticos locales, ¿no? Los carceleros y los familiares, que el papel, por ejemplo, de los familiares era muy importante porque se establecía una red de denuncias. O sea, un familiar del Santo Oficio eran laicos que hacían la vez de radares de aquellos hechos transgresores y que iban y los presentaban ante el tribunal, ¿no? O sea, siempre iban a ser aquellos que demostraran pureza de sangre, es decir, que nadie había sido en su familia, en sus antecedentes hacia los cuatro extremos, o sea, hasta los abuelos, nadie había sido juzgado por la Inquisición, ¿no? Y realmente ser familiar del Santo Oficio era un privilegio que era muy solicitado por las altas esferas novohispanas, ¿no? Esto va a funcionar, digamos, el funcionamiento del tribunal se va a dar a través de una serie de denuncias, pero digamos que para que se llevara a cabo una denuncia, pues se tenía que conocer las características que hacían que ciertas acciones fueran sospechosas. Y esto se hacía de conocimiento popular a través de los llamados edictos de fe. Estos eran leídos en poblaciones que tenían más de 300 habitantes siempre durante la cuaresma. Y entonces en esos edictos de fe, que te podían ser tanto generales como particulares, se hacía todo un recorrido con respecto a qué características podía tener, por ejemplo, alguien que profesara la fe de Moisés, ¿no? Alguien que siguiera los postulados de Mahoma, hasta quién podía o no tener pacto con el demonio, practicar brujería, hechicería, adivinación, sortilegios, etcétera, ¿no? O sea, esos eran los edictos de fe. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo tanto de un edicto particular de fe, que era una sola hoja, contra el consumo del peyote, ¿no? Que también fue conocido como la hierba de Santa María, y que causa alucinaciones. Y mucho se consumía para poder establecer predicciones sobre el futuro, ¿no? Para la adivinación. Y este es un edicto general de fe de 1720, que estas sí son varias hojas, en donde se hace un llamado de atención para que todos los vecinos estén atentos de tanto de posibles herejías, brujerías, hechicerías, adivinaciones, consumo de hierbas prohibidas, posesión de libros prohibidos, etcétera. ¿Y cómo se llevaba a cabo? Primero, a través de la denuncia, o sea, lo importante era una denuncia. En el caso de que el denunciante fuera un familiar del Santo Oficio, una sola denuncia bastaba para abrir una investigación. En el caso de que fuera un vecino cualquiera, se requerían 3 denuncias, ¿no? Una vez que teníamos estas 3 denuncias, se procedía a una averiguación. Entonces se llamaban a declarar a los participantes, siempre, nunca se le decía al acusado de qué estaba por qué estaba siendo denunciado, sino que se le hacía un apercibimiento para que hiciera un recorrido en su memoria, para que tratara de recordar si alguna vez había hecho o dicho algo contrario a los postulados de la fe, ¿no? En el caso de que en esta primera fase de la averiguación, tanto el acusado o como las sucesivas declaraciones de los testigos dieran pautas para considerar que entonces se procedía a la detención y al secuestro de los bienes. Eso es muy importante porque del secuestro de los bienes también se derivaba tanto los gastos del traslado, si el acusado vivía en una de las provincias de la Nueva España, como de su manutención durante el tiempo que estaba como detenido en el tribunal, en las cárceles del tribunal. Después se llevan a cabo las audiencias, que siempre eran 3, ¿no? Y ahí se recomendaba si era necesario o no el tormento, ¿no? Se consideraba necesario. Después teníamos la sesión de acusación, o también llamada sentencia de prueba, y finalmente la publicación de los testigos, o sea, hasta el final es que se llevaba a cabo, se le informaba al acusado por qué estaba ahí, ¿no? O sea, qué es lo que habían declarado en su contra. Algo que es muy importante tener presente cuando hablamos del tormento en el Tribunal del Santo Oficio de la Nueva España es que realmente no fue una actividad tan generalizada
exposiciones, por ejemplo, del Museo de Tortura y Pena Capital, etcétera, están basadas principalmente en instrumentos que estuvieron en uso en la Inquisición europea, no en la Nueva España. Eso es muy importante. O sea, aquí no tenemos la presencia ni de la Dama de Hierro, ¿no? Y todas estas fabulosas creaciones que se exhiben en ese tipo de exposiciones. Aquí se tiene noticia principalmente de dos instrumentos que se utilizaron o dos métodos de tortura. Uno es este que están viendo, que es el potro. Ese servía para estirar y descoyunturar los miembros a través de la tensión. Podía estar dotado de una serie de rodillos con picos que se de la espalda, y así una víctima podía ser alargado por la fuerza hasta alrededor de unos 30 centímetros. Realmente sí, era algo muy, muy enfocado, y es algo importante. Y la otra fue la tortura o el llamado tormento del agua. Y esto no requería un mayor instrumento, sino un embudo, ¿no? Que era colocado en la boca de la víctima. Este se acostaba y le iban vertiendo por ahí agua en grandes cantidades, y además pues entonces estaba obligada a tragar toda esa agua para poder volver a tomar aire, ¿no? Entonces era prácticamente como un tormento por asfixia. Estos sí se conoce que estuvieron en uso desde 1601. Por ejemplo, podemos encontrar que se utilizó este tormento en unos reos portugueses que estaban acusados de ser judaizantes. Y, por ejemplo, en el proceso inquisitorial se menciona que todos fueron puestos a cuestión del tormento, y a uno de ellos que se le dieron 12 vueltas a los brazos, quiere decir con el potro, 12 garrotes y 7 jarros de agua. Entonces, ahí vemos que tenemos sí la presencia del tormento, pero no como normalmente se considera, ¿no? Entonces, ya que se ha pasado por la publicación de los testigos, entonces sí viene ya la sentencia del caso. Y esta sentencia puede ser tanto la absolución del cargo, o sea, decirle que al final de cuentas, pues se le absuelve de todos los cargos, que no fue culpable de nada, como si hable la llamada reconciliación. Y aquí puede ser reconciliación de levi, si el delito fue leve, una reconciliación de vehementi, si el delito fue grave, o la relajación al brazo secular, en el caso de los mayores delitos como la herejía o, o ser culpable de judaizante. La reconciliación se daba a través de varios casos, ¿no? Por ejemplo, puede ser castigos en auto de fe, que podían ser tanto públicos como privados, a cabo en el convento, en las salas del tribunal, sin la asistencia de nadie más allá de los inquisidores y el acusado. Y en el caso de los autos de fe públicos sí se daban con todo, como un gran espectáculo en la Plaza de Santo Domingo, con la asistencia de todo el mundo, ¿no? Esta reconciliación también podía incluir una multa que podía ser pecuniaria, podía incluir la penitencial primero, que podían ser desde ayunos, establecer qué días debía rezar qué cosa, permanecer al servicio dentro de un hospital o en reclusión, ¿no? Pueden ser también azotes que iban desde 100 a 200 azotes, que 200 ya es una pena muy, muy severa, ¿no? La que les había mencionado, curación de levi o de vehementi, la exposición a la vergüenza pública, que podía ser sobre todo en los castigos en auto de fe públicos, que se daba sobre todo para pasear al reo montado en una mula por la ciudad con el San Benito puesto, o emplumarlo, ¿no? Que también se daba mucho. La reclusión en conventos o casas de recogimiento, esa delincuencia, servicio en hospitales, podían ser trabajos forzados en obrajes o en galeras, ¿no? O la expulsión o el trabajo en galeras en las Filipinas, ¿no? Que era algo de lo más común. El San Benito, que les mencionaba ahorita, es San Benito viene de saco bendito, que es una especie de capote, ¿no? Esto que ven aquí, blanco, que era generalmente de un color
amarillento que los inquisidores imponían a los reos que eran condenados en el tribunal. Aquí en el San Benito se hacía explícita la gravedad del delito cometido, ¿no? Así, por ejemplo, si tenía media aspa de San Andrés, que es quiere decir que pues no había sido tan grave. Si llevaba la aspa completa, si llevaba la aspa completa y una coroza, aquí, por ejemplo, ya lleva la aspa. Y los que tenían ya de plano la aspa completa, la coroza, fuego y diablos, esos ya eran los que iban a ser relajados al brazo secular. Esto es muy importante que lo mencionemos porque el tribunal los juzgaba, incluso podía someterlos a tormento, pero no mataba a nadie, ¿no? Sino que lo entregaba a la justicia civil, por eso se llama relajado al brazo secular, para que ellos fueran los que aplicaran la sentencia. Y después el San Benito debía conservarse en la iglesia local, generalmente en las catedrales, como un recuerdo, ¿no? De que había sido procesado. Es, digamos que en general, como una memoria de lo que serían los autos de fe, y también es muy importante porque significaba, o sea, el ser procesado por el Tribunal del Santo Oficio significaba la nulificación social, ¿no? O sea, ya era una marca que llevaba una familia de por vida. Y en el caso, por ejemplo, de la relajación al brazo secular o la llamada pena de muerte, podía ser por garrote, podía ser por hoguera, que esto se daba en dos modalidades, el ser quemado vivo, ¿no? Que sería lo más normal, y cuando el acusado moría, por ejemplo, durante los interrogatorios, durante el tiempo que llevaba su juicio, que a veces podía ser mucho tiempo, o sea, podemos tener procesos que llegaban a durar 10 o 15 años en su investigación, y en el caso de que el acusado muriera en las cárceles y después fuera encontrado culpable, entonces se le quemaba en estatua, eso es a lo que se refiere. Se tienen noticias a través de la investigación magistral de Solange Alberro que entre 1571 y 1719 fueron relajadas 34, entre 34 hay un, no está dato, entre 34 y alrededor de 96 a 107 en efigie. Eso es importante porque realmente vemos que no tenemos una, unos números muy altos de condena a muerte del Tribunal del Santo Oficio, contrario a lo que se cree, ¿no? O sea, ni siquiera se acercan a los que penitenciaba la justicia civil por causas criminales. En cuanto a los autos de fe, ya les había mencionado que podían ser públicos o privados, ¿no? En el caso de los públicos, se llevaron a cabo 56 entre 1574 y 1699. El primero fue muy famoso porque fueron ejecutados 5 piratas acusados de luteranos. En 1596, por ejemplo, hubo otro gran auto de fe que fueron ejecutados 9 judaizantes, que son los de la famosa familia Carvajal, acusados por pugnas políticas. Y en 1649, en donde se relajaron a 13 individuos acusados de judaizantes, ¿no? Entonces ahí son como de los más conocidos. No tenemos representaciones como tal de cómo se llevaba a cabo los autos de fe en Nueva España. Las que tenemos son sus referentes de cómo funcionaban. Tenemos el más famoso, que es esta representación de 1683 en la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Pero aquí realmente teníamos algo muy similar, ¿no? O sea, la presencia tanto de las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles, las cofradías, el público en general, los cabildos, ¿no? Que también tenían su representación. Y, por ejemplo, vamos a ver que en el caso del juzgado eclesiástico ordinario, si hay una representación de la región de Toluca que se hizo a través de una pintura. Ahora, ¿qué delito lo que va a ser el Santo Oficio de la Inquisición? Pues tenía 2 grandes áreas. Una que va a ser los delitos contra la fe, que perseguía la herejía, la conculcación de imágenes, la blasfemia, reniegos, todos esos discursos contra la fe, el fingimiento místico o sacerdotal, y la brujería, hechicería, magia y superstición, y obviamente la idolatría.
Esta parte es muy importante porque si bien los indios estaban fuera de la jurisdicción inquisitorial, sí hubo religiosos que hicieron por idolatría a personas de la casta lobo, por ejemplo. Aquellas mezclas de indios con población negra. Y la otra gran área son los delitos contra la moral, en donde estaba la solicitación, ¿no? Aquello que el sacerdote solicitara favores sexuales de sus hijos e hijas de confesión durante la confesión. Los bailes y comedias, que todos aquellos discursos contra el sexto mandamiento, la bigamia, ¿no? Los que se casaban 2 veces, y la posesión y circulación de libros y textos prohibidos. Modo, también de la obra de Solange Alberro, algunas de lo que va a ser la distribución de los castigos del Tribunal del Santo Oficio. Y aquí vemos que la mayoría eran reconciliados y los principales castigos van a ser azotes y destierro. Y realmente tenemos la relajación en persona, un porcentaje muy, muy bajo. Eh, Vimos aquí que tenemos la reclusión, el trabajo en galeras, como les había mencionado, el adoctrinamiento, ¿no? Las penas espirituales, la prohibición, por ejemplo, en algunos casos de abandonar el país, procesos suspendidos que sí hubo también, y las absoluciones, ¿no? Aunque al final de todo la investigación se determinara que no había un delito que perseguir. Y muchos de los delitos que buscaba o que juzgaba el Tribunal del Santo Oficio se difundían también entre los eclesiásticos a través de una serie de tratados. Por ejemplo, es de los más famosos. El tratado se titula Tratado en el cual se reprueban todas las supersticiones y hechicerías, muy útil y necesario a todos los buenos cristianos celosos de su salvación, que va a ser de Pedro Ciruelo, que va a ser editado varias veces, una de ellas aquí en el Obispado de Puebla. Y por ejemplo, está este otro de disquisiciones mágicas, ¿no? De Martín del Río, que hace todo un apercibimiento con qué rasgos es los que se debe de cuidar todo buen cristiano y también de vigilar, ¿no? A los vecinos de que no comen. Esta parte de lo que va a ser la jurisdicción de la población bajo el Tribunal del Santo Oficio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la religiosidad india? Tenemos, por una parte, que va a haber digamos que dos grandes discursos que van a estar coexistiendo en torno a los indios. Por una parte va a ser esta imagen o esta representación del indio devoto, que la iglesia, sobre todo en su área regular, va a difundir mucho para atraer a los naturales a través de la liturgia y la profusión de las imágenes milagrosas. Estos, sobre todo, van a ser retratos en donde aparecen los indios como donantes, ¿no? Y constituyen un medio para construir también y afianzar la identidad religiosa india, ¿no? Por ejemplo, es del Virreinato del Perú. Aquí van a jugar un papel muy importante en cuanto a la religiosidad india, las imágenes milagrosas. La mayoría de estos cultos se van a desarrollar durante el periodo colonial, van a implicar y más a cabo por el arzobispado o el obispado para reconocer oficialmente algunos de los milagros que se narran, que generalmente son eh, difundidos por medios orales y después escritos. Y es muy importante porque esta parte del milagro va a contribuir mucho para esta campaña de legitimación de la cristianización, pero también va a afianzar este discurso del éxito de la evangelización, ¿no? A través de la difusión y el reconocimiento de los cultos novohispanos, a la vez que se vuelven en un referente necesario de la identidad regional. Así el indio, como buen cristiano, sí experimenta milagros y sobre todo consideren que el indio es el objeto y sujeto de la evangelización, ¿no? Por eso es muy importante. Y por eso en la mayoría de las grandes eventos milagrosos que suceden, tenemos casi siempre al indio como testigo, ¿no? Como el caso de Juan Diego, ¿no? En el caso de la Virgen de Guadalupe.
van a haber muchas representaciones también plásticas de la religiosidad de los indios para conmemorar algún hecho que se dan como muestra de piedad en un ámbito muy colectivo. Tenemos, por ejemplo, el gran culto en torno a San Miguel Arcángel en la región de Tlaxcala, ¿no? Justamente en el santuario de San Miguel del Milagro, y toda la tradición que se construyó en torno a eso, en donde se fue revelado a Diego Lázaro, ¿no? Las causas de fe. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en el caso de aquellos indios que no cumplían con ese perfil del indio devoto que impulsaba un sector de la iglesia, sino más bien con otra representación que va a ser el indio idólatra, ¿no? O el indio supersticioso? Bueno, esto nos lleva al provisorato de indios y chinos. Eso es muy importante porque el provisorato de indios y chinos va a ser un juzgado particular que se encarga de las causas en torno a la fe que implican prácticas transgresoras dentro del sector de los indios. Estos juzgados dependen del arzobispado, a su vez del provisorato general, y son un juzgado eclesiástico ordinario. Estos juzgados, que dependen del clero secular, ya existía en el territorio español. Sin embargo, en Nueva España, digamos que la innovación que van a tener es que van a tener una jurisdicción acotada únicamente a la población india y china, en este caso, en tanto que neófitos de la fe católica. Eso es lo que va a ser el parteaguas. Ahora, el gran problema para conocer las causas juzgadas por este tribunal es que la mayoría de los registros desconocemos cuál es su ubicación actual, ¿no? Tenemos en el arzobispado, en el archivo histórico del Arzobispado de México, causas que se circunscriben a la zona de Toluca, ¿no? Al juzgado eclesiástico de Toluca, casi siempre para lo que va a ser el siglo XVIII, ¿no? Tenemos algunas otras referentes de estas prácticas transgresoras en los manuales de extirpación de idolatría que escribieron los seculares a lo largo del siglo XVII, y que obviamente lo que hacen es una denuncia contra el poco éxito de la evangelización que emprendieron las órdenes religiosas, pero realmente hay muy poco para documentar en sí este tipo de prácticas, ¿no? Y casi todo está circunscrito a lo que va a ser la zona del altiplano central, la zona de Oaxaca también, porque está ya la crónica de Valsalobre, y algunas cosas que se conservan de la zona de Chiapas, que como tal no era parte del virreinato de la Nueva España, sino que pertenecía a la capitanía de Guatemala. Entonces, por ejemplo, aquí a manera de ejemplo muy rápido, entre 1726 y 1700, pues realmente noticia de 10 casos que van a ser juzgados por el juzgado eclesiástico de Toluca por delitos como va a ser maleficio, principalmente, curanderos, superstición en cuevas y uno solo sobre visiones y apariciones, que vendría cayendo en herejía, ¿no? Pero básicamente van de la mano aquí muchos de los conceptos en cuanto a la población india, porque el practicar un maleficio pues lo hacía básicamente brujo o hechicero, ¿no? Casi siempre se va a utilizar más el término de hechicería, porque el término de brujería implica ya un pacto con el demonio, hecho de manera, se va al caso de los indios. Así, por ejemplo, este es uno de los documentos que está a resguardo en el archivo del Arzobispado de México, y es el proceso con Francisco Diego, que es el que tenemos aquí al final, ¿no? Que va a ser de la zona de Metepec. Fue un proceso completo, se conserva también la sentencia del caso. Él era un indio natural de San Mateo. A grandes rasgos es juzgado porque decía que en su casa tenía una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que le hablaban, que le había dicho que le daría 5 pesos para que sacara adobes y con ellos construyera una casa, y que después le daría 100 pesos para que cada 8 días comprase 2 reales de fruta y la diese a los pobres, que también le dio una vara para que fuera años a
casa del mencionado Francisco Diego, muchos indios, así como gente de razón. Este es uno de los elementos que como más relevante, no nada más los indios estén participando de dichas prácticas, sino que también españoles y otras castas estén haciendo uso de esos espacios o de esos rituales. Así, según los testigos, en la casa de Francisco Diego había un tecomate lleno de agua que tenía una rosa como la del cempasúchil y que dijo que con esa había limpiado el sudor de la imagen de Nuestra Señora, porque era una imagen que sudaba agua, ¿no? Y de la cual daba de beber, expresando que era una reliquia que también tenía obviamente propiedades curativas y que además también tenía un incienso que le habían enviado desde el cielo. Después de esta denuncia se comienza un proceso contra Francisco Diego por embustero y supersticioso, ¿no? Por fingimiento de visiones y revelaciones. Y en las audiencias participan un total de 4 testigos, nunca se mencionan sus nombres, que ratifican la denuncia. Él declaró que no solo negaba, no negó que hablaba con la Virgen, sino que a propósito dijo que en una ocasión se le había aparecido y que se comunicó con Dios Padre y que todo lo que pues, se le imputaba realmente era verdad, excepto que había curado a un indio sacándole de una pierna un gusano con cuernos. Dice que eso sí era exageración de los declarantes, ¿no? Como sentencia el caso, en la iglesia parroquial de Metepec, en un día domingo, para que fuera absuelto, debía incurrir en forma de reo con una grada en medio de la capilla mayor. Aquí tenemos la descripción realmente de un auto de fe a pequeña escala, ¿no? Con coroza en la cabeza, con rótulo que manifieste su delito, con soga al cuello, sin arrodillarse más que desde el Sanctus hasta la consumación del Santísimo Sacramento. Y acabado el evangelio, se le leyera la narrativa de la sentencia, consecutivamente el padre ministro de doctrina o el religioso lo debía señalar al pueblo en el idioma de los naturales, con plática seria y breve, en que explicara al reo la gravedad de su delito y que promoviera el concurso, ¿no? El temor a Dios, ofreciéndole su vela al celebrante, ¿no? Que al fin de la misa, conforme lo había pedido por el fiscal, se debía condenar al reo a las más graves penas, pero haciendo uso de la benignidad y misericordia, que en forma de doctrina, acabado el auto, les han dado 25 azotes. O sea, realmente para un delito que se consideraba severo, vemos que las penas en realidad eran más laxas, que esa va a ser una de las particularidades que va a tener el juzgado eclesiástico ordinario, que va a tratar con mayor benignidad a los indios en tanto que neófitos de la fe, ¿no? Y que fuera obligado por el tiempo de 2 años a asistir a todos los oficios divinos, los domingos y demás días festivos en su parroquia, poniéndolo en lo que consistiera la misa en un lugar señalado para que todos lo vieran, donde manifestara su penitencia, se confesara sacramentalmente a menos cada 3 meses por un espacio de 1 año, y que todos los sábados acudiera a barrer la iglesia, ¿no? Esa va a ser la pena. Realmente aquí lo que vemos, salvo barrer la iglesia, es la penitencia espiritual, ¿no? Que se confesara cada 3 meses. Por lo general, la gente de Nueva España se confesaba una vez al año durante las Pascuas, ¿no? Y aquí vemos la alusión, no es el auto de Francisco Diego, es otro auto que se lleva a cabo en Osolotepec, y es justamente un auto del juzgado eclesiástico ordinario, es el único que se conserva, que nos da pauta a pensar justamente como que estos autos de fe se llevaban a cabo con todo el ceremonial, digamos, en una representación a escala de los más grandes, que es como el caso de la representación de Madrid que vimos. Entonces aquí está tanto lo que va a ser el provisor, ¿no? Del juzgado eclesiástico, las autoridades españolas, ¿no? Aquí presentes también las autoridades indias, los religiosos, ¿no? Los acusados. Aquí están, ¿no? Las autoridades indias tienen aquí las varas, no sé si se alcancen a ver, pero son las varas de justicia que implican la dignidad del cargo, ¿no? Y el pueblo en general. Y aquí al centro los acusados, que escuchando toda la publicación de sus delitos. Y así, de manera general, lo que vemos en estos pueblos realmente es una dinámica cotidiana en donde viene un conflicto que va a ser entre enfrentamiento, en parte sujeción a la apropiación que ellos hicieron del propio sistema jurídico español.
Eso es muy importante porque viene la gestación de una cultura propia, que va a ser una cultura local expresada también a la manera indígena. Y con esto terminaríamos este tercer y último video.